Dios, haznos por favor firmes y fieles para que podamos llevar bien la vida cristiana y aprendamos tu palabra. Y haznos por favor diligentes para que podamos ser más santificados cada día. Haznos por favor santos, haznos por favor auténticos, para que nosotros podamos levantar muchas iglesias y predicar el evangelio. Entre nosotros hay algunos hermanos que están pasando la dificultad. Dios, te ruego que los consuele para que puedan alabar tu nombre, para que puedan servir por ti. Y Dios, bendice por favor esta iglesia de Chimbote, para que muchas almas perdidas en Chimbote sean salvas. Hoy nosotros aprenderemos y meditaremos tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que entendamos bien y para que nosotros obtengamos un cambio en nuestra vida cristiana. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a buscar juntos en la Biblia San Marcos. También pueden ver la pantalla. San Marcos, capítulo 7. Hoy nosotros meditaremos en la palabra de Dios basado en este capítulo, San Marcos capítulo 7. El título de la palabra de hoy es Efata. San Marcos capítulo 7, versículo 31 a 35. San Marcos capítulo 7, versículo 31 a 35. Aquí podemos ver un evento histórico tan importante de Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 7, versículo 31 a 35. Utilicen por favor sus propias Biblias. Al mismo tiempo pueden ver la pantalla. San Marcos capítulo 7, versículo 31 a 35. Voy a leerlos. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron al Señor Jesucristo, que le pusiera la mano encima. Versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Versículo 34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hasta aquí, hermanos. Hoy nosotros meditaremos en la palabra de Dios para poner en práctica en nuestra vida cristiana. Como Jesucristo murió por nosotros, aún todavía estamos llevando la vida cristiana por su gracia y por su sangre. Para recibir la salvación también es sumamente importante escuchar la palabra. Al mismo tiempo, aunque siendo salvos, sí o sí necesitamos escuchar su palabra. Aquí podemos ver un sordomudo, ¿verdad? Es más exactamente una persona sorda y tartamuda. Al ver esta historia que Dios Jesucristo los sanó, podemos recoger unos mensajes tan importantes para llevar bien la vida cristiana. A través de este evento histórico vamos a aprender juntos la palabra de Dios. Primero, así quiero decirles que los pecadores, sus oídos están cerrados por su pecado y por las voces del mundo. Aquí sale un señor, ¿verdad? Aquí sale una persona que se acercó al Señor Jesucristo, pero no es lo que él mismo haya llegado al Señor Jesucristo, sino que la multitud lo llevó a Cristo, ¿verdad? De la misma manera los pecadores, sus oídos están cerrados y tapados por las voces del mundo y el pecado. Por esta razón, a pesar de escuchar la palabra de Dios, ellos no entienden la voz de Dios. Al mismo tiempo, ignorando la palabra de Dios, están caminando en esa tierra. ¿Quién? Los pecadores. La Biblia dice que los pecadores son necios porque ellos están llegando al infierno. Nosotros también éramos pecadores, necios y sordos espiritualmente. Pero ahora nuestros oídos están abiertos. Al leer la Biblia,
Y al escuchar el testimonio de los hermanos, y al escuchar la palabra de Dios, entendemos lo cierto. Así es, se llama el cristiano. Aquí, veamos, Jeremías capítulo 5 en la pantalla, versículo 21. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Aquí podemos ver la situación de los pecadores. Así están, porque sus oídos están cerrados y tapados de las voces del mundo y el pecado. Sí, en este mundo existen muchos tipos de voz. Por estas voces, los pecadores no pueden escuchar la palabra. Al mismo tiempo, tampoco entienden la palabra de Dios. Obviamente, todos habrán escuchado esta voz: Dios no existe. Todos habrán escuchado ni siquiera una vez, ¿no? Dios no existe, no se ve. ¿Cómo yo puedo creer en su existencia? Se llama una voz atea. Este mundo está lleno de esta voz. Especialmente las personas de la época de Noé así vivieron. Físicamente ellos vieron y pudieron entrar al arca de Noé, pero ellos rechazaron, según sus propias necias. Aunque ellos pudieron entrar, ¿verdad? Porque sus oídos estaban tapados y cerrados. Lluvia, no creo. Dios está muerto. Esas voces aún todavía existen en esa tierra, aquí en Chimbote también, en Perú. Por esas voces, los pecadores, o de repente nuestras familias, ¿no? Sus oídos están tapados. Y segundo, aquí, Hechos capítulo 7, versículo 54 en la pantalla, veamos juntos. Hechos capítulo 7, versículo 54 y 57 a 58. Aquí nos muestra el estado de los pecadores. Diácono Esteban está predicando evangelio a los judíos. Vamos a ver sus reacciones. Versículo 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿A quién? Contra Esteban. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí, como dice, se taparon los oídos. Aquí podemos ver el estado de los pecadores de nuestro tiempo. No quieren escuchar la palabra. Sus oídos totalmente están tapados de esas voces. Dios no está vivo. ¿Dónde está Dios? No, tengo que ganar, tengo que trabajar, y etcétera. Y aquí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 a 4 también. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 a 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿no?, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En sus oídos totalmente está tapado de esas voces también. Primero, la voz atea. Dios no está vivo. Por esta voz, sus oídos están tapados. También éramos así. Y segundo, por esas voces equivocadas. Primero, el dinero, ganar, comer, beber y descansar. Esas voces, ¿no? Está lleno, ¿verdad? Este mundo está lleno de estas voces. Es domingo. Hay que escuchar la palabra, pero el mundo no nos deja. Se llama la lucha espiritual. Al mismo tiempo, a los pecadores también existen estas voces a sus alrededores. Tengo que ganar, tengo que comer y beber y descansar. Por esas voces, sus oídos totalmente están tapados. ¿Cómo yo puedo ganar bien? ¿Cómo yo negociaría bien? Dios, ayúdenme.
Totalmente sus oídos están tapados. Se llama los deseos carnales. Y segundo, la prosperidad. Equivocadamente, muchos pecadores y muchos falsos cristianos están siguiendo prosperidad. Prosperidad. Ellos tratan a Dios, Jehová, el Creador, como si fuera un Papá Noel. Siempre pide, gritando. Sus oídos de dinero, del comer, del beber, por esas preocupaciones están tapados. Por esta razón no puede escuchar la palabra. Al escuchar, su mente está en otro sitio, tristemente. Como ese sordo mudo, está tapado, cerrado. Y aquí nos también muestra la Biblia, Jeremías capítulo 6, versículo 14. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. San Lucas capítulo 6, versículo 39 también dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Primero nosotros hemos pensado muy brevemente la voz atea. Los pecadores aquí afuera, sus oídos están tapados por esta palabra. Dios no está vivo. ¿Por qué? No se ve. ¿Está vivo? Muéstrame. Por esas voces ateas, sus oídos están tapados. Y segundo, por la prosperidad equivocada. Por el caso de comer, beber, trabajar y negociar. Por esas preocupaciones, sus oídos están tapados. Y tercero, la mala doctrina. Hay muchos cristianos saliendo a la calle, pregunten a quien quiera, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres cristiano? Claro, pues dice, claro. Todo el mundo dice, soy cristiano. Pero ellos están atados de malas doctrinas, sus oídos están tapados. Por ejemplo, yo tengo que hacer algo por mi Dios. Sí, Él murió por mí. Yo también tengo que hacer algo simultáneamente. Se llama legalismo. Por estas malas doctrinas sus oídos están tapados totalmente. Tengo que hacer algo, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que tal. Se llama el esfuerzo humano. Pero la salvación es la gracia de Dios, ¿no? Gracia de Dios. Sus oídos tristemente así están tapados. Pero allí podemos ver una persona más peor. ¿Quién será? El que rechaza la palabra de Dios hasta el fin, como los de la época de Noé. Ellos habían visto, ya está abierta la puerta, habían visto, pero hasta el fin ellos rechazaron e ignoraron la palabra de Dios. Así están las personas, todavía, ¿no? A nuestro alrededor también. Tú puedes ser nuestro padre, nuestra madre, mis hijos, puede ser, ¿no? Nuestros parientes, familiares, vecinos, y etcétera. Tenemos que ayudarlos. Difícil, pero tenemos que predicarlos. Dios es amor. Todo el mundo sabe, Dios es amor. Por esta razón, la gente ama mucho a Dios. Pero la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué está hablándonos? Él odia el pecado y juzga. El libro de Génesis comienza muy hermosamente, hermosísimamente, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra y Él descansó. Y luego Adán y Eva se cayeron en el pecado. Dios tuvo que trabajar de nuevo. Y Apocalipsis, ¿cómo termina? Por el último juicio de Dios. No es lo que Dios odia a nosotros, sino que Dios odia al pecado. Sí o sí la justicia de Dios va a cumplirse, sí o sí. Esto es un atributo de Dios. Dios es amor, pero Él es justo. Él es justo.
Pero gracias a Dios, siempre cada día nuestro Dios nos está dando la oportunidad para recibir la salvación. Obviamente a través de nosotros, ¿verdad? A través de nosotros. Aquí veamos juntos. Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. También pueden buscar Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Isaías capítulo 55, versículo 6 a 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámame en tanto que está cercano. Hasta aquí. Buscad a Jehová. Aquí podemos darnos cuenta y recoger un mensaje tan importante, que siempre nuestro Dios nos da la oportunidad. A través de mi mamá o mi papá podemos llegar a la iglesia. A través de mis vecinos, por la invitación, podemos llegar a la iglesia, lo cual se llama la oportunidad. Dios nos permite la oportunidad, pero no es para siempre. Un día la puerta del arca de Noé se cerró. ¿Pero quién lo cerró? Dios la cerró. Nadie pudieron abrir esa puerta. De la misma manera, este mundo está terminando. Y Dios sigue hablando. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ese enfermo, sordo y tartamudo, halló una buena oportunidad. No se veía nada, no escuchaba nada, pero al ver la gente se daba cuenta, hay alguien. Y la multitud lo llevó. Y Jesucristo se acercó a ese enfermo. Ese momento, delante de los ojos de ese enfermo, sordo y tartamudo, se abrió dos caminos: acercarse a Jehová y rechazarlo. De la misma manera, cada día a nosotros se abren dos caminos para seleccionar. A los pecadores también igual. Escuchar la palabra para ir al cielo o no. Es porque somos seres voluntarios. Dios nos permitió el libre albedrío. Sí o sí, el ser humano tiene que tomar su propia decisión. Ese enfermo se acercó a Jesucristo. Aquí, San Juan capítulo 16, versículo 9. San Juan capítulo 16, versículo 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Dios ya perdonó todos nuestros pecados, todo el pecado del mundo, pero de repente se apareció otro tipo de pecado. ¿Cuál será? No creer. No creer. Pues, pero ese enfermo agarró esa oportunidad y fue sanado. En toda la historia humana existe esta oportunidad. Hermanos, pronto nuestro Señor Jesucristo viene al aire para llevarnos. Ahora tenemos que utilizar bien esta oportunidad. A nuestro lado, ¿quién está? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, parientes, abuelos, etc. Tenemos que evangelizarlos, predicarlos la palabra de Dios. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Aquí está Marcos capítulo 7, versículo 33 a 35. Todos los pecadores, sus oídos están tapados por esas voces del mundo. ¿Cómo comeré yo? ¿Qué beberé? ¿Qué voy a negociar? Quiero descansar. Y también malas doctrinas también. Y esas voces ateas también. Por esas voces, sus oídos están totalmente tapados. San Marcos capítulo 7, versículo 33 a 35. Aquí voy a leerlos. Y tomándole aparte de la gente, aquí podemos ver, tomándole, sacó a Jesucristo, separó ese enfermo de la multitud, metió los dedos en las orejas de él y escupió, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió. Gimió, esta palabra, ¿qué significa? Él tenía una compasión, ¿no? Era amor. Y le dijo, Efata, en arameo, ¿qué significa? Se ha abierto sus oídos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Sí, cuando escuchó él la voz de Cristo, sus oídos fueron abiertos y comenzó a hablar. Primero Jesucristo lo separó. ¿Lo sacó de dónde? De la multitud.
Sí, ese sordo llegó al Señor Jesucristo con una multitud, porque la multitud lo llevó, lo trajo. Aquí está el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo hizo primero? ¿Qué hizo? Lo separó. Ven por acá. Separó. Y aparte de ellos, Jesucristo comenzó su obra. Metió los dedos en las orejas de él y escupió y tocó su lengua. Justo ese momento, ¿qué habría pensado ese sordo y tartamudo? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Quién es ese joven? ¿Verdad? Y levantando los ojos al cielo, al Señor Jesucristo, y gimió. Y le dijo, Efata, aunque él no escuchó, pero como dijo, Efata, es decir, se ha abierto. En el momento en el que él fue sanado por Cristo, comenzó a escuchar la palabra de Dios. Aquí podemos ver la obra de Cristo. Primero, la salvación es personal, hermanos. Dios, Jesucristo, separó ese enfermo de la multitud. La salvación, no por mis padres, no por mis vecinos, sino es algo personal. Yo mismo tengo que escuchar la palabra. Yo mismo tengo que abrir mi corazón. Yo mismo tengo que acercarme a la palabra de Dios. Aparte de la gente dice, por mi mamá aquí estoy sentado, por mi papá, por mi tío, no es algo jactancioso. Hay que escuchar la palabra. La salvación es personal. Con nuestra voluntad tenemos que recibir la palabra de Dios. Veamos en la pantalla, Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree, dice, uno mismo tiene que creer la palabra de Dios para justicia, su voluntad. Pero con la boca se confiesa para salvación. Uno mismo debe creer en esta verdad. Dios está vivo. Aún todavía está enseñoreando la historia humana. Y Dios nos espera después de la muerte. ¿Qué existe después de la muerte? Por este motivo aquí estamos sentados. ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos espera? ¿El cielo o el infierno? Para los salvos, el cielo eterno. Para los pecadores, el infierno eterno. Uno mismo tiene que acercarse a Dios y escuchar. Nadie puede ayudarlos. Sí, podemos ayudar por la oración, pero él mismo tiene que abrir su mente y corazón, como este sordo. Aunque Dios permite mucha oportunidad, pero si rechaza la palabra de Dios, ¿cómo será? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámame en tanto que está cercano. Como hemos leído esa palabra, busca, dice, eso nos enseña nuestra voluntad. Voluntariamente tenemos que sentarnos delante de la palabra de Dios. A los salvos también tenemos que levantarnos temprano para escuchar la palabra. Tenemos que leer la Biblia y orar por Cristo. Se llama la vida cristiana. Jesucristo separó ese enfermo de la multitud, de la gente. Eso se refiere a la salvación personal. Uno mismo debe creer, escuchar y confesar. Yo soy salvo. No imitar, ni copiar el testimonio de otras personas. ¿Qué? Dar testimonio. ¿Yo qué entendí? Se llama la salvación. Y segundo, cuando Jesucristo los sanó, sus oídos de inmediato fueron abiertos. Y comenzó a hablar. No era mudo, sino tartamudo, dice, tartamudo. No escuchaba bien, por esta razón sufría en hablar. San Juan capítulo 14, versículo 6, en la pantalla, veamos juntos. En la pantalla, San Juan capítulo 14, versículo 6. Como dice, todos saben bien ese versículo, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Sí. Solo el ser humano puede ser salvo a través de Cristo. ¿Qué significa su nombre, Jesucristo? Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12, como dice, bajo este cielo no hay otro nombre para ser salvo, dice. Solo su nombre, por su nombre, a través de la obra redentora de Cristo, el ser humano puede ser salvo. ¿Están de acuerdo? Así es. Cuando ese sordo y tartamudo escuchó, fue sanado por la obra de Cristo. Sus oídos fueron abiertos y comenzó a hablar. Aquí nos podemos recoger un gran mensaje. Solo por Cristo nosotros podemos ser salvos. Solo los pecadores tienen que buscar el camino a la salvación a través de Cristo, a través de su nombre, Cristo. Pero el mundo no nos deja y tampoco deja a los pecadores que sean salvos.
Veamos en la pantalla, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 a 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 a 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta aquí, la destrucción de fortaleza. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es, la palabra de Dios derriba y destruye todos los argumentos, teologías, teorías y conocimientos mundanos de manera equivocada. La palabra de Dios. El mundo dice, no está vivo Dios. El dinero es todo. Disfrutan, dice, disfrutan. Pero la Biblia dice, no, yo estoy vivo. Pronto viene ese reino eterno. Prepárate, dice, hermano. Prepárate. Esa es la voz de Dios. Vamos a disfrutar. Dios no está vivo. Pero la Biblia, ¿cómo dice? Contrariamente, no. Existe el mundo eterno. No existe una salvación perfecta. No. Tenemos que obrar algo por nuestro Dios. Tenemos que cumplir algo por nuestro Dios. La Biblia, ¿cómo dice? No. Mi salvación es perfecta y eterna. Se llama la salvación eterna. Cuando uno escucha la palabra de Dios de manera bíblica, se abren sus oídos. Efata, como esta palabra, al escuchar la palabra de Dios de manera correcta y bíblica, los oídos se abren. Así es, Dios está vivo. Yo soy pecador, Dios. ¿Por qué viene Jesucristo? Entiende. La palabra de Dios derriba y destruye estos malos conocimientos y esas voces. Quita, elimina de nuestras mentes la voz de Dios. Veamos la pantalla y también busquemos juntos Hechos capítulo 5, versículo 20. Hechos capítulo 5, versículo 20, por favor, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 20. Hechos capítulo 5, versículo 20. 5:20. Voy a leerlo. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, dice, esta vida. Los pecadores todavía están cerrados sus oídos. En la Biblia, especialmente en los 4 libros evangélicos, podemos hallar a algunos enfermos que fueron sanados por Cristo. Ellos se refieren a los pecadores, la situación que los pecadores tienen, ¿verdad? Pero todas las palabras de esta vida, dice esta vida, ¿cómo puede sanarlos? ¿Cómo puede ayudarlos para que sean salvos? Aquí, por las palabras de esta verdad, dice esta verdad. El ser humano, por la palabra de Dios tan clara y perfecta, puede recibir la salvación. Solo la palabra de Dios puede abrir sus oídos. La iglesia verdadera siempre anuncia que Dios está vivo. Dios creó los cielos y la tierra. Y la iglesia verdadera anuncia que la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia verdadera anuncia sin ocultar, sin rodeos. ¿Cómo? El ser humano es pecador. Tú eres pecador. Somos pecadores. Así enseña. La iglesia verdadera dice que Jesús es Dios. Jesús murió por nosotros. Y la iglesia verdadera nos anuncia hacia el mundo, ¿no? Que Jesucristo murió por mis pecados. Esta salvación es perfecta. Y Él triunfó en la cruz para siempre. Se llama la iglesia verdadera. Al ver la historia de San Marcos capítulo 7, versículo 33 a 35, cuando Jesucristo los sanó, de inmediato ese enfermo se sanó. ¿Están de acuerdo? De inmediato. Así es la salvación, hermanos. No gradualmente, sino de inmediato. Cuando nosotros hemos sido salvos, en el momento cuando hemos escuchado esa voz, ¿no? Jesús murió por mí. Por esa voz, cuando escuchamos ese sonido, nosotros fuimos salvos. ¡Ay, verdad, Dios! De inmediato. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, aunque no se ve, entró y mora en nosotros.
como una garantía. Es la obra de Dios. De inmediato. No es lo que sean salvos por las buenas obras gradualmente, sino gratuitamente, por su gracia, de inmediato. ¿Cuándo? En el momento en el que nosotros hemos entendido esa palabra, que Jesús murió por nosotros. Esa sangre quitó todos mis pecados. En ese momento nosotros fuimos salvos. De la misma manera, ese enfermo fue sanado por Cristo de inmediato. Al mismo tiempo, la salvación también llegó en nosotros de inmediato. ¿Cuándo? En el momento en el que hemos creído en esta obra. Sí, después de sanarse, después de haber sido abiertos los oídos, ¿qué sucede en nuestra vida? Es la obra del Espíritu Santo. Primero, entiende la palabra de Dios, entiende. Antes, a pesar de interpretar e indagar, no entendían bien. ¿Qué habla eso? ¿Por qué me obliga a ir a la iglesia? No entendían, ni entendíamos. Pero después de ser salvo, cada vez que crezcamos en la iglesia, comprendemos. Ay, por esta razón Dios. Los salvos que tienen los oídos abiertos por Cristo, entiende la razón por la que Dios nos ha permitido esta vida. Está lleno de sufrimiento. Nuestra vida, está lleno de la dificultad. Pero Dios nos está hablando. Yo tengo una razón. Tengo un plan en ti. Después de ser salvo entendemos. Muchas personas a veces, de vez en cuando, intentan suicidarse. Intentan dejar su vida. Algunos jóvenes viajan para aliviar su estrés también, viajan a otro sitio. Varones juegan fútbol, madres también salen afuera para aliviar su estrés. Difícil, ¿verdad? Pero después de ser salvo, entendemos por qué Dios me ha permitido esta vida. Y también entiende por qué Dios me ha dado ese sufrimiento que tengo ahorita. Entendemos en el sufrimiento y en las tinieblas, ¿qué cosa? Su providencia. Los salvos ya saben para qué viven y para quién vive. Creciendo, los salvos entienden cómo es Dios. Antes solo Dios era tan miedoso, temible. Dios, al infierno. Parecía que no me escuchaba. Pero después el salvo entiende cómo Dios obra. Experimenta cómo es Dios. Abriendo los oídos de manera correcta, habla correctamente sobre Dios, la iglesia y acerca de la vida cristiana. En otras palabras, bien resumido, después de ser salvo, después de ser abierto nuestros oídos, se aparece el cambio en nuestra vida cristiana. Se llama el crecimiento espiritual. Se aparece cambio. Antes cometíamos de frente errores. Pero de repente, desde algún día, nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos habla. Se llama remordimiento, más claramente. No tengo que hacer así. Remordimiento. Y quiere trabajar, quiere alabar, quiere luchar con el pecado. Se llama el cambio. Antes nunca pensaba cómo pensar en Dios, cómo pensar a Dios, cómo pensar a Dios. Nunca hemos pensado, pero después de ser salvo, esta palabra nos llega. Nos viene, ¿verdad?, a nosotros. ¿Cómo pensar a Dios? Esto es una evidencia tan clara de los salvos. Por esta razón, hermanos, este sordo y tartamudo nos muestra este mensaje tan importante. El ser humano, el hombre, puede ser salvo solo por Cristo. Solo por Cristo. Cuando uno ha creído en el Evangelio, sus oídos fueron abiertos y escucha claramente y habla correctamente. Se llama la vida cristiana. O sea, después de ser salvo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, se ve cambio. Justo yo he hablado bien resumido para hablar de esta parte. Pero después de ser salvo también, nuestros oídos pueden ser tapados de nuevo. Como ese sordo y tartamudo. No sale buen testimonio, bien tapado. No sé, a veces parece que Dios no está conmigo. ¿Por qué me permite esa dificultad Dios Padre? Si estoy sentado, estamos sentados, pero difícil escuchar la palabra. No entiende. A veces al leer la Biblia,
Parece que no me habla nada Dios. Sí, claro, puede suceder este problema, siendo salvo. Siendo salvo. ¿Por qué nosotros a veces no podemos escuchar la voz de Dios? Podemos sentirlo que nuestros oídos de nuevo están tapados de algo. Como yo les dije, hermanos, el mundo tiene muchas voces. Muchas voces. Veamos juntos en la pantalla y también busquemos en Isaías capítulo 31, versículo 1. Isaías capítulo 31, versículo 1. Pueden buscar en sus Biblias Isaías capítulo 31, versículo 1. Isaías capítulo 31, versículo 1. Dos libros, Isaías y Jeremías. Difícil leerlos, ¿están de acuerdo? Pero así podemos resumir en una palabra: confíame, confíame. Así podemos entender dos libros. Isaías capítulo 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Hasta aquí, hermanos. Hay de los que descienden a Egipto. Isaías está mostrando el corazón de Dios. Los israelíes, especialmente los de Israel del norte, se apoyaron a Egipto, no a Dios. Ellos confiaron en el mundo. Sí, Dios no se ve, pero está vivo, ¿no? Pero ese pueblo escogido por Dios confió en el mundo. ¿Cuándo nosotros no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo? Cuando nosotros amamos al mundo, confiamos en el mundo. Nosotros confiamos en el mundo, nos apoyamos mucho al mundo. Justo en este momento, nuestros oídos comienza a ser tapado, no escucha bien su voz, porque está lleno de las voces del mundo. Y luego el mundo se ubica en nuestro corazón, como si fuera el rey de nuestro corazón, no Cristo, rey. ¿Quién? El mundo. Y tapa y cierra nuestros oídos para que no escuchemos la voz de Dios, sentados en la iglesia, pero no entendemos. Se llama indiferencia. El mundo entra en nuestro corazón y obra grandemente. ¿Cómo? Para que se enfríe nuestro corazón. Veamos juntos San Juan capítulo 8:47 en la pantalla. San Juan 8:47. San Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí tenemos que examinar nuestra fe, hermanos. Cada vez que nos apartemos de la iglesia, de repente, siendo tentado por el mundo, no tiene ningún remordimiento nosotros y los cristianos. Tenemos que dudar, ¿yo soy salvo o no? Los de Dios escuchan la voz de Dios, aunque está tapados sus oídos, pero intenta escuchar la palabra, regresan, se arrepienten y confiesan. Pero los de no de Dios se va, y cuanto más comete pecado, se va al mundo, más y más, porque no es oveja, no es una oveja de Dios. Los no salvos no pueden distinguir una cosa tan divina de Dios, o sea, escuchando la palabra de Dios, no pueden distinguir. Por esta razón, hermanos, tenemos que examinarnos siempre, tenemos que reflexionar cada día. ¿Yo soy salvo o no? El libro de Santiago, ¿cómo nos está hablando? ¿Tú eres salvo? Muéstrame, dice. Sí, claro, soy salvo. ¿Cómo puedo mostrar mi fe? ¿Cómo puedo sacarla? En acción, en obras. Soy salvo, leer la Biblia. Soy salvo, orar. Soy salvo, confiar en Dios. Soy salvo, llegar a la iglesia. Soy salvo, predicar el evangelio. Se llaman las evidencias. Tenemos que chequear nuestra vida, si hay o no esas cosas. En nuestra vida, si hay cambio o no. Siendo salvo, sus oídos pueden ser tapados y cerrados por las voces del mundo.
por los deseos carnales, por codicias mundanas, pueden estar cerradas. Amar al mundo, ¿qué significa? Escuchar las voces del mundo. Ustedes, ¿qué tipo de voz estamos escuchando? ¿La de Dios o la del mundo? La Biblia sigue preguntándonos. Un hobby, yo tengo que hacer sí o sí eso. Un hobby. El dinero, para mantener mi casa, sí, claro. Más dinero, ¿cómo negociar? En su vida no hay esa palabra, Dios. Por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis parientes. Confía, dice nuestro Dios. Nuestro Dios dice, confía, dice. Por esas voces no escucha la voz de Dios y la voz de los deseos carnales, la voz de carne. Tenemos que luchar con esas voces. Siendo salvo, pueden sufrir en ese problema. ¿Qué trágico es, hermanos? Que no escucha la voz de Dios siendo salvo. Ya somos salvos, ya estamos en el camino de la fe. Se llama la carrera espiritual. Tenemos que acabar bien, ¿no? Sí o sí necesitamos esa voz, la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en los 4 pilares tan importantes y fundamentales: leer la Biblia, orar, congregarse y predicación. Parecen muy básicos. No, hermanos, es todo. Cada vez que leamos la Biblia, podemos comprender su corazón. Se llama la iluminación del Espíritu Santo. En el sufrimiento, si leemos la palabra de Dios, la meditación, ¿no? Dios ilumina un versículo. Aquí estaba ese versículo. Los consuela por esta palabra. Oración también. Mi esposo no me conoce bien. Sí me conoce, pero no 100%. Mi esposa tampoco. Mis hijos, no, tampoco. Mis vecinas, no. Podemos charlar nomás, pero no 100%. Los hermanos sentados, más o menos. Pero ¿quién conoce nuestro corazón? ¿Quién puede tocar nuestro corazón? ¿Quién puede consolar nuestro corazón, hermanos, en el sufrimiento? Dios. Tenemos que escuchar esta voz en la Biblia. Por esta razón, tenemos que conversar con Dios. ¿Cómo? Brincando en la iglesia, bailando. No. En nuestro cuarto, antes de dormir o después de levantarse, tenemos que orar en tranquilidad. Se llama la oración. Y derrame, hermanos. Vamos a derramar nuestro corazón a Dios y escucha a Él. Nos responde. Se llama la vida cristiana. Después de derramar nuestro corazón, sí os va a responder, hermanos. Al mismo tiempo, cada vez que haya reunión distrital, etc., también tenemos que compartir nuestro testimonio. Testimonio no es estudio bíblico, sino el testimonio es derramar nuestro corazón para que ellos oren por mí. Por mí. Se llama la vida cristiana. Hermanos, ¿cuándo se abrirá nuestros oídos? Por la palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, gradualmente esos oídos tapados y cerrados por las voces del mundo se abren de nuevo. Aquí veamos entonces Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Conozcan por favor que estoy esforzándome bastante para terminar en 1 hora. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Aquí dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Sí, así es, hermanos. Las voces que están tapando nuestros oídos, ¿cómo podemos quitarlos? ¿Cómo podemos eliminar esas voces? Por su palabra. Como dice, fuego, fuego, y martillo, dice. El corazón está endurecido de mi esposa y mis hijos. No quieren escuchar la palabra. ¿Cómo podemos cambiar sus corazones? La palabra. Hay que traerlos delante de la palabra de Dios. Como fuego, dice. De la misma manera, hermanos, llevando la vida cristiana en este mundo, obviamente, de vez en cuando, nuestros oídos se cierran. Son tapados. Están tapados, así quiero decir, hermanos, momentáneamente.
Por la palabra tenemos que abrirlo. Por la palabra. Tenemos que eliminar las voces del mundo en nuestra mente y el corazón. ¿Cómo? Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 2, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Tenemos que mirar arriba. Se va a quitar las voces del mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba. Hasta aquí, hermanos. Buscan las cosas de arriba. Recompensa, premio y el galardón. Dios está vivo. Por esta razón, basando en esta verdad, nosotros podemos trabajar por Dios. Este mundo pasa. Este mundo pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que seguir y buscar ese galardón y ese premio. Buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué comeré yo? ¿Qué voy a hacer por mi persona? ¿Qué voy a disfrutar? ¿Qué voy a hacer yo? Esas voces hay que eliminarlas. Y luego nuestra mirada hay que poner en el cielo. En el cielo. Vivamos por nuestra recompensa. Cada vez que oremos, se acumula nuestra recompensa en el cielo. Cada vez que escuchemos la palabra y luchemos contra el pecado, nuestro premio se acumula en el cielo. Nadie me conoce, pero Dios conoce. Derramar nuestro corazón, ¿no? Cada vez que lloremos, derramando nuestras lágrimas, Dios recuerda y guarda y luego nos da recompensa. Difícil venir a la iglesia, pero esperando la palabra de Dios, la sonrisa de los hermanos, si llegamos, estamos sentados, Dios premia en el cielo. Él no escucha, mi esposo no escucha mi palabra, mi esposa es terca, mis hijos están más peor, mis vecinos no escuchan la palabra de Dios, pero hasta el fin, hermanos, hasta que ellos sean salvos, como Jeremías, apóstol Pablo. La Biblia, ¿de qué nos está hablando? Y ya se dice, tenemos que luchar contra esas almas perdidas, hay que salvarlos. Cada vez que nosotros prediquemos, Dios está vivo, vecina, vamos, se acumula como bonus, ¿no? En el cielo. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Este mundo, mi negocio, mi dinero, mi carro, mi edificio, todo pasa. Pero la recompensa en el cielo no desaparece, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos en esas vidas santificadas. Se llama la santificación. Difícil. Solo por escuchar la palabra no se cambia. ¿Qué cosa necesitamos? La voluntad. La voluntad. Dios, ayúdeme por favor, quiero leer la Biblia, gracias, y duerme. No. Dios no ayuda. Jamás ayuda. ¿Cómo entonces, hermanos? ¿Cómo? Necesita nuestra voluntad, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí o sí tenemos que... Perdón, hermanos. Ya listo. Necesitamos nuestra voluntad. Aunque la iglesia nos enseña muchas cosas, pero nosotros no somos voluntarios, no podemos leer ni orar. Por esta razón Dios nos permite el sufrimiento. Primero para quitar esas voces, para abrir nuestros oídos y busquemos a nuestro Dios voluntariamente. Nos permite, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? El sufrimiento, la dificultad. Ay Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Dios? Pero superfísicamente, los cristianos oran, sí, y están haciendo muy bien, pero tenemos que profundizar un poquito más en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hay que cambiar esta palabra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me permite ese sufrimiento? Primero, Dios quiere abrir nuestros oídos tapados por las voces del mundo. Quiere abrirla. Nuestra oreja no quiere abrir a través del sufrimiento. ¿Por qué yo tengo esa enfermedad, Dios? ¿Por qué ese tipo de esposo? ¿Por qué este tipo de vida? Difícil ir a la iglesia, Dios. Estas oraciones, ¿no? Dios escucha,
escucha, pero Dios permite siempre el plazo, un cierto plazo. No responde de frente, no se manifiesta de frente en nuestra vida, sino nos permite un cierto plazo. Allí Dios quiere que nosotros recojamos su mensaje. Hoy el coro cantó esa alabanza, en la noche oscura caminar, ¿no? En las tinieblas hay que recoger su mensaje. ¿Para qué Dios me ha permitido ese sufrimiento? En el colegio también puede sufrir bullying, trabajo también, en la casa, hasta en la iglesia. La discusión o a veces discordancia, ¿no?, entre los hermanos, difícil. Todo el mundo, ¿verdad?, es sufrimiento. Pero nuestro Dios nos dice, abre sus oídos, dice, abre tus oídos. Escúchame, dice, escúchame. ¿En dónde? En el sufrimiento, en el sufrimiento. Un cristiano que está en el mundo, Dios habla a través del sufrimiento. Uno que está creciendo también, Dios permite una dificultad, que crezca más. Se llama el sufrimiento. Hermanos, como estoy repitiendo, nadie conoce mi corazón. Tenemos que inclinar nuestro oído a esta verdad. Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere en mí, Dios? Hay que recoger su mensaje. Yo soy Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy todopoderoso. Ese Dios que dividió el mar rojo. Ese Dios que hizo que se cayera el fuego tan grande ante 840 profetas falsos. Aún todavía está vivo. Y nos espera, hermanos. En el sufrimiento tenemos que reflexionar primero. Porque Dios quiere pulirnos. Dios quiere trabajar con nosotros. Pero somos infieles, no firmes, perezosos y tercos. Dios no puede trabajar, ¿no? No puede. Por esta razón Dios permite la dificultad. Pero tristemente esos días hay muchos cristianos indiferentes. No entiende ni capta su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Se quejan nada más, como los israelíes. Pero un cristiano piadoso se inclina y busca ¿qué me falta? ¿Qué me falta? E intenta escuchar la voz de Dios. Dios, ¿qué me falta? ¿Qué me falta, Dios? Enséñame, Dios. Se llama la humildad. Hermanos, todo tiene sufrimiento, ¿no? Hay que buscar su mensaje en su sufrimiento. Sí o sí Dios va a responder. Si capta rápido, por eso, por este motivo Dios. Y se cambia y se trata de crecer más, ¿no? El sufrimiento termina. Pero ¿sabéis, hermanos? No recogemos ese mensaje, dura, aplaza ese sufrimiento. Saúl, el rey de Israel, Dios le permitió unos momentos tan difíciles y complicados, pero él no buscó a Dios, se aplazó y murió trágicamente. Pero en el caso de David, José y Daniel, esas grandes personas de fe, aunque Dios le permitió un cierto plazo, 14 años o 20 años o 10 años más o menos, pero sus sufrimientos terminaron y ellos fueron exaltados por Dios grandemente. Así es en la vida cristiana, hermanos. La Biblia nos pregunta, ¿de qué está lleno mi corazón? Mis oídos, ¿de qué está lleno y tapado? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, la Biblia nos dice, efata, se ha abierto, dice, se ha abierto. Por la palabra de Dios tenemos que abrir nuestros oídos. Siendo salvo, pueden tener esos oídos tapados espiritualmente. Es algo trágico. Por esta razón tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios tenemos que abrir nuestros oídos. Y segundo, por el sufrimiento. En el sufrimiento, hermanos, recojan su mensaje. ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Qué mensaje tiene Dios en mi vida? Tenemos que preguntar por la oración. ¿Qué me falta a Dios? Enséñame la humildad, ¿no? ¿Qué tipo de pecado yo tengo en mi vida? Hay que preguntar a Dios. Si capta, soluciona y crece, el sufrimiento pasa. Hay que escuchar su voz.
Si tiene otras voces del mundo, no puede escuchar ella. Por esta razón tenemos que eliminarlas por la palabra de Dios. Entonces, se escuchará muy claramente, minuciosamente. Dios nos habla. Hay que eliminar esas voces. Efata por la palabra de Dios. Y la reunión. Vengan a la iglesia. Tenemos que escuchar los testimonios de los hermanos. Así Dios nos consuela. Hay mucha reunión, podemos quejarnos. Pero a través del testimonio, nuestro Dios nos habla. ¿Cómo Dios nos responde? ¿Se manifiesta de manera física? No creo, hermanos. A través de un testimonio de una hermana o de un hermano nos habla. Oh, mira, esta hermana está sufriendo más peor que yo. Lo que yo tengo, más ligero. Se consuela, ay Dios, y busca la manera. A veces en la reunión, a través de la palabra de pastor, ¿no? Dios nos consuela. Por esta razón, la reunión, la palabra y el sufrimiento, todos son importantes para escuchar su voz. Efata. Serán abiertos por su palabra, comunión y el sufrimiento. Sufrimiento. Hermanos, vamos a buscar su voluntad y su mensaje en el sufrimiento. Si recogemos, entendemos y comprendemos, se escuchará, efata, entiende. Ay, por esta razón Dios me ha permitido el sufrimiento. Y termina. Bueno, los cristianos que tienen los oídos abiertos, ¿qué escucha? Primero, gemidos indecibles. Antes solo escuchaban nada más las voces del mundo. Cómo vivir, cómo comer, cómo negociar, cómo jugar, etcétera. Cómo descansar bien, etcétera. Pero después de escuchar la palabra de Dios y quita las voces del mundo, comienza a escuchar esta voz, gemidos indecibles del Señor Jesucristo. Uno que tiene una vida santa y santificada, se ve las personas perdidas, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi familia, se ve. ¿Quién puede ir? Dice aquí. Veamos entonces Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. En la pantalla también veamos juntos. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hasta aquí, hermanos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Los cristianos que tienen los oídos abiertos, escucha esos gemidos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Quién puede ir por mí? Dice. Se llama la predicación. El alma está muriendo. En Chimbote también, en Lima, en todo Perú. Mi familia, mis parientes están muriendo. Dios sigue hablando. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién enviaré yo? Dios sigue hablando. Tenemos que escuchar esa voz. En nuestro trabajo, colegio, en nuestra casa también. Los cristianos que tienen estos oídos abiertos, escucha estos gemidos delicados e indecibles. Y luego, Apocalipsis capítulo 3, veamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. El Espíritu Santo sigue hablando en la iglesia. ¿De qué habla? Primero el amor, hermanos. Entre nosotros, ¿qué necesitamos? Mucho estudio. Esto cambia nuestra vida. Puede ser, pero el primero es el amor. La iglesia debe amar. Entre nosotros también tiene que amarse. El amor. Ella no me entiende en la iglesia también, ¿no? Entre los esposos también. Ese hermano, no me entiende. Sirviendo en el servicio, de repente en la escuela dominical, coro, en la ronda de jóvenes, en el grupo de varones y de madres. Ni modo, no podemos evitar de ese problema, ¿no? Se discuten, se pelean a veces. ¿Qué falta ahí? ¿Cómo podemos diagnosticar? Falta de estudio bíblico, falta de ayuno. ¿Qué opinan ustedes? El amor. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias, que el amor.
Améis los unos a los otros, dice. Amar. A pesar de equivocarse, tenemos que amarlo. El amor, así significa entender, ceder. El primero usted, hermano, ceder, reconocer. Así somos, reconocer. Así somos. Ser sufrido, se ve, pero callado, y orar por él. Se llama el amor. Los cristianos que tienen los oídos abiertos, escucha esta voz del Espíritu Santo. Améis unos a otros. Tenemos que amarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo vuelva al aire. Puede ser un poco estresado, pero hasta que Él vuelva tenemos que amar a la iglesia, a los hermanos también, hermanos. Y la piedad. La Biblia dice, sé piadoso, dice. Sean piadosos. Piadosos. Tenemos que proteger el Evangelio, como la palabra de apóstol Pablo, el Evangelio. Y sus sanas doctrinas también. Aquí está sentado para escuchar la palabra, ¿no? Protegen, hermanos, hasta el fin. Guardan hasta el fin esas sanas doctrinas. Dios nos recompensará. Por último, de la palabra de hoy, los cristianos que tienen los oídos abiertos escuchan esa voz. ¿Qué cosa? Yo vendré pronto. La voz del Señor Jesucristo. Veamos en la pantalla Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Voy a leerlo. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Los cristianos que tienen los oídos abiertos, escucha esta voz. Vengo en breve, dice nuestro Señor Jesucristo. Pronto vendrá Él. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿De qué está lleno mi corazón? Tenemos que examinar rápidamente. Pronto viene. ¿Qué he hecho yo por mi Dios, por mi Señor Jesucristo, que pronto viene? La iglesia, ¿cómo está? Los hermanos débiles, ¿cómo están ellos? Tenemos que crecer bien por la palabra de Dios. Dios quiere darnos esta recompensa. Tenemos que escuchar esa voz. Pronto viene el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que despertar nuestra alma, nuestro espíritu, a través de esa palabra. Efata, dice Dios. Efata. Para recibir la salvación también necesita esta palabra. Efata. Al mismo tiempo, cada día necesitamos esta palabra. Efata. Sea abierto. ¿Qué cosa? Nuestros oídos. Cada día. Hay que escuchar. La fe es por el oír, dice los romanos. La fe. Para ir al cielo necesita la fe. Para soportar este mundo tan frío y doloroso. ¿Qué necesitamos, hermanos? La fe. La fe. La fe es por el oír. Los oídos abiertos. Ustedes y nosotros. La voz de quién estamos escuchando. La Biblia nos pregunta a través de este evento histórico en San Marcos capítulo 7.